Ahora sí. Esta tarde nos vamos a encontrar a las 3 para todos aquellos que quieren ir a la naturaleza a caminar y pasar un sábado diferente a las 3 aquí en la iglesia. Los invitamos a todos. Es algo informal. Si pueden traer una silla de camping, sería bueno. Hay sentimientos encontrados. Cuando salí de ahí, yo creo que era como José cuando encontró a los hermanos. Y empezó a cantar Pedro, que no sabía, gracias Pedro por tu canción, pero ahí fue como que me derramé en lágrimas en la... Gloria a Dios. Y yo pensaba que había tirado todas. Pero es muy fuerte cuando un hijo de pastor se casa, ¿no? Cuando se bautiza. Me estoy adelantando. Cuando un hijo de pastor se bautiza es un milagro grande. Porque ustedes a uno lo ven predicar, pero ellos nos ven a nosotros predicar en la casa. Y muchas veces tenemos que pedir perdón, muchas veces nos damos cuenta que el discurso que muchas veces tenemos aquí no alcanza a llegar a la casa misma. Y cuando un hijo de pastor se bautiza es un milagro de Dios. Y por supuesto todos los bautismos son milagros, pero por suerte tenemos un Dios que nos cubre con la justicia de Cristo y que nuestra suficiencia no está en nuestra perfección, sino en la perfección de Él. Y por eso también un hijo de pastor puede creer en Cristo y puede bautizarse, porque su esperanza no está en lo que se predica, sino está a quien se sigue, y es siguiendo a Jesús. Hoy quiero continuar con este peregrinaje que estamos yendo hacia la tierra de Canaán, acompañando al pueblo de Israel. Y el título de este sermón es La trampa del autoengaño. Y ¿saben qué? Cuando estoy estudiando, yo, como decía en el primer turno, yo ya había estudiado otras veces el Éxodo, este peregrinaje, pero ahora lo estoy estudiando mucho más profundo. Y realmente a medida que avanzo, digo, pero ¿para qué Dios elige un pueblo? ¿Para qué Dios elige un pueblo si siempre el pueblo fracasa? Es más, la mayoría de las historias que encontramos aquí, si fueran que son historias lindas, pero la mayoría son historias de un pueblo que Dios hace un montón de cosas por ellos y ellos rechazan todo lo que Dios quiere hacer por ellos. Y que se quejan y murmuran. Y digo, ¿para qué Dios levanta un pueblo si siempre fracasa? Bueno, y ahora creo que Dios me ha dado una respuesta, no sé si es la respuesta total, pero ¿saben para qué Dios levanta un pueblo? Porque Dios levanta un pueblo porque un remanente de ese pueblo va a ser el que se va a salvar. No va a ser el pueblo de Dios, sino que va a ser un remanente del pueblo de Dios el que va a salvar. Dios hace un esfuerzo por un montón de personas, pero Él sabe que de esa gran cantidad de personas, solo algunos pocos van a aceptar. Por supuesto, Él da la oportunidad a todos, pero no todos quieren. Y es por eso que nosotros podemos estar sentados acá como pueblo de Dios, como miembros de iglesia, y pensamos que por venir todos los sábados nosotros ya estamos salvos o estamos mejor que otras personas. No, no es así. No es así, no lo demos por sentado. Podemos haber salido de Egipto, pero si no entramos a Canaán no nos sirvió de nada salir de Egipto. Tenemos que entrar a Canaán. Pero sí, Dios asegura la victoria. ¿Y cuándo vamos a entrar a Canaán? Hay algo interesante. Dios no pudo hacer entrar a Canaán a su pueblo hasta que la mayoría de su pueblo decidió entrar a Canaán. Entonces hay una hipótesis que yo presento siempre y que estoy convencido de que es así. Por ejemplo, la iglesia hispanoamericana de Collegel no va a llegar a ser movimiento hasta que la mayoría de esta iglesia decida vivir para Jesús. Pero mientras la mayoría de esta iglesia viva porque no sabe vivir de otra manera, venga a la iglesia porque sus padres lo trajeron cuando era chico y entonces no sabe vivir, como decíamos, quizás no está pensando irse a otra iglesia, cuando nuestra experiencia religiosa es una experiencia cultural, no sirve de nada. Es más, se transforma en una maldición para nosotros. Entonces más vale que si tú no quieres saber nada con Jesús, aquí en la iglesia, y eres un adventista de cuna, que has nacido hace mucho, más vale vete y prueba el mundo, pero no sigas sentado acá pensando que estás salvo sin estar entregado a Jesús. Porque Jesús no quiere miembros de iglesia, Jesús quiere discípulos. Y hasta que no llegamos a ser discípulos de Jesús, no ocurre una diferencia en nuestra vida. No es que Dios nos va a castigar, por eso no. Somos nosotros que nos estamos autocastigando sin
pasando por la pesadilla de venir a una iglesia y no estar entregados a Jesús. ¿De qué sirve venir a una iglesia y no estar entregado a Jesús? Pero lastimosamente esa es la realidad del cristianismo, que hemos confundido a Dios con una iglesia. Y por eso hoy voy a hablar de la trampa del autoengaño, porque esto es la peor trampa que puede existir. Y vamos a ver qué es lo que pasa en Números 16, 1 al 5. Dice así: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Moisés había tenido muchos problemas con el pueblo. El pueblo tenía sed y se quejaba y le echaba la culpa a Moisés. El pueblo tenía hambre y se quejaba y le echaba la culpa a Moisés. El pueblo veía que no había camino y se quejaba y le echaba la culpa a Moisés. Eran todos problemas que surgían por las necesidades que tenía el pueblo, las necesidades inmediatas. Pero ahora a Moisés le surge un problema que era mayor que todos los problemas. El problema mayor es que ahora la gente del pueblo está poniendo en duda el liderazgo de Moisés y la elección de Moisés, el llamado de Moisés. Y no solamente eso, esto es lo peor, y esto escuchen bien, esto es lo peor que una persona puede llegar, es que estas personas comienzan a pensar que ellos están dirigidos por Dios. No hay nada más peligroso para una sociedad que personas que están en lo equivocado y que están pensando que son dirigidas por Dios. Y lastimosamente eso es lo que pasa muchas veces en las iglesias. Las iglesias se llenan muchas veces de personas que piensan que están bien porque van a la iglesia y están equivocadas, pero porque van a la iglesia piensan que están siendo dirigidas por Dios. Y ese es el peor cóctel que un ser humano puede tener: estar equivocado y pensar que está dirigido por Dios. Y es por eso que en nombre de la religión se cometieron los crímenes más grandes de la historia. Ustedes no van a ver personas más malas que los religiosos que pensaban que estaban con Dios y sin embargo no estaban. Lastimosamente eso es la realidad. ¿Quién era Coré? Este Coré que se rebeló contra Moisés y Aarón. Coré era de la tribu de Leví, era levita. Y si era de la tribu de Leví, entonces ¿qué era? De Moisés y Aarón. Era pariente, era primo de Moisés. O sea que Coré conocía muy bien a Moisés y conocía muy bien a Aarón. Y Coré conocía toda la historia de Moisés. Yo me imagino que Coré era un poquito más joven que Aarón, pero él habrá conocido que en la época que había un decreto donde se tiraban los niños al río Nilo, él habrá comentado que una tía de él decidió hacer una canastita y lo puso a su hijo en la canasta. Y me imagino que también se habrá enterado, después quizás habrá conocido a Moisés y habrá conocido la familia de Moisés, y la familia de Moisés, después que fue rescatado y que estaba con su familia, entre el 1 y los 12 años de Moisés debe haber tenido un poquito más de dinero que las otras familias. ¿Por qué debe haber tenido más dinero? Porque la hija de Faraón le daba el dinero para que ella lo pueda mantener al hijo que iba a ser Faraón. Y después se habrá enterado él que su primo estaba en el palacio, creciendo en el palacio. Y me imagino que de alguna manera cuando tenían problemas en la casa de Coré, habrás dicho: ¿cómo me gustaría ser mi primo que está en el palacio? Es especulación mía, no es que eso está en la Biblia. Pero era el primo de Moisés, sabía muy bien toda la historia de Moisés. Era una persona influyente dentro del pueblo. O sea, había llegado a ser una persona muy respetada. Lo otro es que él había tenido el privilegio de subir con Moisés al Sinaí. Ahora fíjense qué interesante lo que dice Éxodo 24:1, 9 al 11, cuando Israel llegó al Sinaí y Dios se manifestó en el monte Sinaí, aparece esta circunstancia. Dice: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. ¿Quién estaba entre esos 70 ancianos que subieron con Moisés al Sinaí? ¿Quién estaba? Coré.
Coré tuvo el privilegio de subir al Sinaí junto con Moisés, no llegar hasta la cumbre, pero ver más cerca lo que el pueblo no pudo ver. Y ahora fíjense cómo sigue el versículo 9, dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embolsado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Fíjense qué interesante. ¿Quién estuvo comiendo y bebiendo en la presencia de Dios? ¿Quién estuvo allí? ¿Quién estuvo? Estuvo Coré. Ahora, qué interesante. Fíjense lo que produce. Dice que cuando vieron a Dios, ¿qué hicieron? Comieron y bebieron. ¿Qué significa? ¿Por qué comieron y bebieron cuando vieron a Dios? Pregunto. ¿Por qué comieron y bebieron? ¿Qué es comer y beber? Cuando ustedes quieren celebrar algo, ¿qué hacen? No sé por qué eso, pero cuando queremos celebrar algo, ¿qué hacemos? Comemos. Comemos y bebemos. No sé por qué, pero la felicidad da ganas de comer. Ahora, fíjense qué interesante. Ellos dicen que vieron a Dios y comieron y bebieron. Fíjense qué interesante lo que significa ver a Dios, al Dios real. Cuando yo veo al Dios verdadero, ¿qué produce Dios en mí? Alegría, felicidad. Y tenían tanta alegría que dijo, vamos a comer y beber. Lastimosamente, nosotros muchas veces vamos a la iglesia y parecen velorios. O sea, si las iglesias parecen velorios, ¿qué es lo que está pasando? ¿A quién estamos viendo? A un Dios falso, no al Dios verdadero. Porque aquí comieron y bebieron. Claro, también es una manifestación cultural de esa época, pero allí estaba Coré, y Coré estaba embelesado por ver a Dios de cerca, tener la visión de Dios que al pueblo no se le permitía tener. O sea que Coré tuvo un privilegio que el pueblo no tenía. Y seguimos analizando quién era Coré. Cuando Moisés bajó del Sinaí, bajó con las tablas, ¿con qué se encontró Moisés? Se encontró con el becerro de oro y con las orgías que estaban cometiendo el becerro. Y entonces cuando Moisés tiró los 10 mandamientos, y entonces pulverizó el becerro, ¿quién no estaba participando de la orgía? Coré había permanecido firme y él no se había sumado al pueblo de Israel desenfrenado para adorar el becerro. O sea que Coré tenía claro la fidelidad a Dios. Qué interesante. Es más, fue tan fiel Coré que su primo Aarón, que era levita, fue el que cedió para construir el becerro, y Coré no estuvo de acuerdo ni siguió a su primo Aarón. Era alguien que tenía convicciones, era alguien que tenía valores, alguien que vivía de acuerdo a principios. Sin embargo, a pesar de todo eso, Coré no quiso entrar a Canaán. Cuando vinieron los 10 espías con el informe negativo, ¿a quién le hizo caso? A los espías. Y él no quiso entrar. Y eso no es un problema, porque Dios perdona todo. Pero el problema es que cuando él no quiso entrar, y entonces Moisés le dijo, bueno, bien, ustedes no quieren entrar, Dios me dice que van a tener que dar vueltas en el desierto, los que no quisieron entrar. ¿Cómo se sintió Coré? Se sintió ofendido. Y ahora les hago una pregunta, ¿por qué se habrá sentido ofendido Coré? ¿Por qué? Porque yo me imagino, yo hubiera pensado así si fuera Coré. Miren, que no entre el de la tribu de Dan, está bien. Pero yo, que me mantuve fiel, que yo fui uno de los que subí y vi a Dios, uno que comí y bebí en la presencia de Dios, uno que se mantuvo firme cuando todo el mundo se descarriaba, yo me mantuve firme y fiel. A mí no me pueden disciplinar así. Yo, está bien, no quise entrar, pero no fui tan malo como los otros. Miren mi pasado. Miren mi pasado, miren mi pasado. ¿Y saben cuál es el problema de los religiosos de esta época? Es su pasado. Su pasado perfecto, su pasado sin mancha, su pasado de fidelidad. Y parece que porque en su pasado fueron así, ahora en el presente no necesitan depender tanto de Dios. Es más, cuando Dios los disciplina un poco porque necesitan seguir creciendo, dicen, no me disciplines a mí, disciplinalo al otro. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama orgullo espiritual. ¿Qué trampa más grande? Ser fiel, quizás haber guardado el sábado en contra de un ejército, ir a un campo de concentración y después me pierdo. Porque yo no voy a analizar hoy todo el capítulo de Éxodo, pero ¿saben qué pasó con Coré? Lo terminó tragando la tierra. Lo terminó tragando la tierra.
Por eso si tú estás acá confiando en tu pasado, porque Dios no te pide que confíes en nada que venga de ti. Hay una sola cosa que Dios te pide que confíes. ¿Sabes en qué? En la justicia de Jesús. Y si tu pasado te ha hecho sentir tan bien y tienes una historia que incluso puede aparecer en libros y eso te hace sentir un poquito superior a alguien más que estás viendo a tu lado, estás corriendo el riesgo de ser autoengañado como Coré. Y no hay peor autoengaño que el autoengaño espiritual. ¿Qué fue lo que causó la caída de Coré? ¿Qué fue? Y quiero leerles en Patriarcas y Profetas lo que dice. Dice, los celos habían provocado la envidia y la envidia la rebelión. Tanto habían discutido el derecho de Moisés a su gran autoridad y honor, que llegaron a considerarlo como ocupante de un cargo envidiable que cualquiera de ellos podría desempeñar tan bien como él. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que causó la caída de Coré? ¿Los qué? Los celos y la envidia. ¿La envidia de qué? ¿Celos de qué tuvo? ¿Envidia de qué? ¿De qué? De la posición. ¿Yo saben qué es lo que creo? No hay nada más codiciable que la influencia. Y hay personas que piensan que los puestos dan influencia. ¿Y saben qué? Y quiero decirte algo. Los puestos te dan autoridad, pero no te dan influencia. Y no hay nada peor que una persona en un puesto de autoridad sin influencia. Pero hay personas que piensan que el poder, de los cuales yo puedo ser el primero, y ya quizás no sé si voy a tener tiempo, pero el poder, una posición, te da influencia. No, la posición, tú tienes más autoridad en esa posición porque es una autoridad que te han puesto a ti, pero la influencia viene por el carácter. Pero resulta que cuando una persona tiene influencia, hay personas que comienzan a sentirse, o nos empezamos a sentir celosos y envidiosos de esa influencia, porque la influencia de alguna manera da poder. Y eso fue lo que pasó con Coré, que empezó a codiciar el puesto de Aarón, y Datán y Abiram, que fueron otros dos amigos, que codiciaban el puesto de Moisés. Los celos le causaron envidia a Coré. La envidia generó rebelión y la rebelión le hizo estar descontento con el lugar asignado. Ahora te hago una pregunta. ¿Estás descontento con el lugar que te asignaron? ¿Los celos te causan envidia? ¿Por qué estás hablando mal de tu jefe? Ah, no, porque mi jefe, no, porque él sí, no la tiene clara. No hay nada peor que estar abajo de una persona que no tiene visión. Sí, no hay nada peor que estar abajo de una persona que no tiene visión, pero Dios te puso ahí. Mira qué interesante. Y si eres una persona, un líder espiritual, porque acá no estamos hablando de compañías, estamos hablando de un líder espiritual, Dios va a determinar cuándo sales del lugar donde estás y te lleva al lugar donde Él quiere que estés. Pero si tú estás queriendo justificar tu envidia y tus celos por los errores de la persona que tienes arriba tuyo, estás equivocado. Porque Dios, cuando elige una persona en el pueblo de Dios, no la elige por sus talentos. Una persona en el pueblo de Dios es elegida por Dios por un llamado, porque Dios se le ocurrió y punto. No hay nada más que lo recomiende a alguien en el pueblo de Dios. Es el llamado de Dios, no hay otra cosa, tenemos que entenderlo. Claro, en las instituciones religiosas, en las compañías seculares, sí, son los currículum, son la preparación académica, todo eso es lo que recomienda. Pero no en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios es simplemente el llamado de Dios, punto. Y eso no nos gusta. ¿Por qué? Porque cuando estamos acostumbrados a vivir con los parámetros humanos, queremos que nuestro jefe tenga el currículum, que tenga la capacidad, que tenga los talentos, que tenga esto, que tenga lo otro. Y no es que lo queremos, sino que nosotros, como nos preparamos para poder llegar a un puesto importante, entonces, si no nos dan el puesto importante, nos empezamos a pelear con el que está arriba, que no tiene las mismas condiciones que yo tengo. Perdón. A la que traduce creo que le pongo un poco de carga. Dios no te llama por tus capacidades. Dios te llama porque te llama.
Y es más, cuando Dios lo llamó a Moisés, Moisés pensó que Dios lo elegía por sus capacidades. Y como Moisés pensaba que Dios lo elegía por sus capacidades, tuvo que mandarlo 40 años al desierto para darse cuenta que Dios lo llamaba simplemente porque lo amaba. No porque había estado en el palacio, no, Dios lo había mandado al palacio para salvarlo, pero no era por eso que Dios lo estaba llamando a Moisés. Y por eso ahora quiero decirte, ¿tú quieres ser miembro del movimiento final o quieres ser miembro de la institución religiosa? El movimiento final va a estar dentro de la institución religiosa, ¿eh? O sea, no estoy acá en contra de la institución. O va a salir de la institución religiosa. No estoy hablando de eso. Pero si tú quieres ser miembro del movimiento final y quieres ser líder del movimiento final, porque creo que el movimiento final todos vamos a ser líderes si estamos allí, acuérdate que Dios no te llama por tus talentos. Dios te llama por tu disposición, punto. Y mientras menos talentos tienes, más Dios se puede glorificar en tu llamado. Porque nadie puede decir, no, fue por los talentos, sino que solamente por Dios. ¿Se entiende? Y por eso en el pueblo final no hay jerarquías. Hay simplemente llamados. Y nosotros los aceptamos o los rechazamos. Vuelvo a repetir, los celos le causaron a Coré envidia. La envidia generó rebelión y la rebelión le hizo estar descontento con el lugar asignado. Dice así, Patriarcas y Profetas, Coré, el instigador principal de este movimiento, era un levita de familia de Coat y primo de Moisés. Era hombre capaz e influyente. Aunque designado para el servicio del tabernáculo, se había quedado desconforme de su cargo y aspiraba a la dignidad del sacerdocio. El otorgamiento a Aarón y a su familia del oficio sacerdotal, que había sido ejercido anteriormente por el primogénito de cada familia, había provocado celos y desafecto, y por algún tiempo Coré había estado resistiendo secretamente la autoridad de Moisés y de Aarón, aunque sin atreverse a cometer acto alguno de abierta rebelión. En otras palabras, él comenzó a tener cierto, pero no se animaba, inconformismo. Por momentos, como él había tenido una experiencia con Dios, el Espíritu Santo apagaba eso, pero por momentos cedía nuevamente esos sentimientos. Y esos sentimientos comenzaron a crecer. Y crecieron más cuando se encontró con gente que compartía los mismos sentimientos. Y entonces comenzaron a compartir cada vez más hasta que cuando se dieron cuenta que eran muchos, entonces ahí fueron a desafiar a Moisés y Aarón. Y fíjense que cuando le desafiaron a Moisés y Aarón, lo que ellos le recriminaban a Moisés y Aarón era que ellos no eran elegidos por Dios. Ellos eran elegidos por Dios. Tremendo. Ahora la pregunta es, ¿por qué Coré puede haber pensado que Aarón no era apto para su cargo? ¿Por qué? Porque Coré se acordaba que Aarón no permaneció fiel ante la idolatría. Es más, él provocó la idolatría. De alguna manera Aarón fue el instigador de que muchos murieran. Entonces él decía, ¿cómo? ¿Cómo lo eligieron a él cuando yo permanecí firme? Y después había otra cosa que iba en contra de Aarón. ¿Cuál era la otra cosa? Que le habían elegido a los dos hijos, y los dos hijos, los muy zánganos, gracias. Los muy zánganos van y se meten al tabernáculo borrachos y comienzan a ofrecer fuego extraño y Dios los tiene que destruir. ¿Cómo va a elegir a un padre que no sabe criar a sus hijos? ¿Y cómo van a ser sus hijos miembros del sacerdocio? Quiere decir que ese llamado no era de Dios, era de Moisés, porque Moisés era su hermano y lo estaba poniendo por conveniencia. ¿Tenía justificativos Coré para estar desconforme, sí o no? Sí, humanamente sí. Esos son los justificativos que muchas veces usamos en las iglesias para pelear, para destituir a alguien de un cargo, para destituir a alguien que no nos gusta, por el hecho de que simplemente no nos damos cuenta que Dios, cuando elige un líder, Dios elige a líderes imperfectos, pero que están dispuestos. Y hay muchas personas que quizás son perfectas, pero que no están dispuestas. Por supuesto, no hay nadie perfecto. Y por eso, si tú piensas que no tienes las cualidades necesarias para ser un líder del pueblo de Dios, hoy quiero decirte en el nombre de Dios que deja de pensar eso, porque tus cualidades no están basadas en lo que tú haces, sino en lo que Dios hace por ti y lo que Dios hizo por ti. Y aquel que se siente indigno en Cristo es aquel que Dios más puede usar. ¿Cómo está tu desconformidad? Entre tus compañeros, en tu trabajo. ¿Has aprendido a respetar el lugar que Dios te ha asignado y dejar todo en las manos de Dios? ¿O has aprendido a usar la política para poder subir? ¿Dónde vemos por primera vez
que se manifestó en la historia el espíritu de autoengaño? ¿Dónde lo vemos? En el cielo, Lucifer. No voy a contar toda la historia, pero ustedes lo saben, Lucifer. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el problema de Lucifer? El problema de Lucifer fue que Dios tiene una característica que es, Dios es tan grande que Él no puede subir más. O sea, es tan grande que lo único que puede hacer es bajar. Entonces Dios cada vez que crea una criatura, tiene la costumbre de bajar a donde está la criatura. Entonces cuando Dios creó los ángeles, Él sentía que había una distancia muy grande entre los ángeles y Él. Entonces, ¿qué hizo Él? Se hizo ángel. Es así, ¿vieron cuando nosotros vamos a hablar con un niño de 3 años? ¿Qué hacemos? ¿Le hablamos así? No, nos agachamos y si queremos llegar a Él le hablamos a los ojos, o sea, nos bajamos al nivel de los ojos de Él y de la boca de la persona para hablar. Así hace Dios con nosotros. Dios no pretende que nosotros subamos, sino que Él baja para subirnos. Él baja para alzarnos y eso determina la grandeza de Dios. Entonces, cuando Dios hace los ángeles, Él se hace ángel. La segunda persona de la divinidad se hace ángel. Yo prediqué hace mucho sobre esto y tengo todas las demostraciones bíblicas para dar evidencias de este aspecto, pero no lo vamos a hacer ahora. Entonces, Él se hace ángel y ese ángel, ¿cómo se llamaba? El ángel Miguel. Entonces, Dios le dice a los ángeles, Dios el Padre le dice a los ángeles, deben creer que Miguel es Dios. Los ángeles tenían que creer por la fe que Miguel era Dios. Y Lucifer, que fue creado el ángel más parecido a Dios, nadie más poderoso que Lucifer. Lucifer comenzó, o sea, estaba contento, él era perfecto, pero en un momento comenzó yo no sé, esto es un misterio, no me pregunten cómo, pero él en un momento comenzó a desear la influencia que tenía Miguel sobre los otros ángeles. Y decir, ¿por qué Miguel y yo no? Si él es ángel también. ¿Será que realmente es Dios? Y entonces llegó a decir Lucifer que él no tenía problema de someterse a Dios, pero sí tenía problema de someterse a Miguel. Ese es el mismo problema que hemos tenido cuando vino Jesús aquí a la tierra. La gente decía, yo no tengo problema con Dios, tengo problema con ese carpintero. Y ¿sabes qué? En las iglesias también, nadie tiene problema con Dios, ¿eh? Tenemos problema con Jesús. No, con Jesús tenemos problema. Porque cuando nos dicen que Jesús no hacía política para las juntas, ahí Dios, pero Jesús no, ¿eh? Cuando decimos que Jesús decía que había que amar al enemigo, no, Dios, yo adoro a Dios, pero no, eso de amar al enemigo no. Y por eso en las iglesias somos chismosos, en las iglesias nos sacamos los ojos, en las iglesias nos peleamos como perros y gatos, por el hecho de que tenemos un problema con Jesús, no tenemos un problema con Dios. Bueno, claro, el Dios que seguimos es un Dios que creamos en nuestra mente. Y ese fue el problema de Lucifer, envidió, tuvo celos de la influencia, y ustedes ya saben la historia, no voy a contar. Saúl, también elegido por Dios, tuvo un privilegio. Dios lo eligió para ser el rey. Él era el más alto de todo el pueblo de Israel. Y Saúl, ustedes lean la historia, parecía muy humilde. O sea, él cuando le querían dar el cargo de rey, él no quería parecer, que no le hagan hablar en público ni nada. Pero después, cuando tuvo la posición, comenzó a sentirse cada vez más seguro de sí mismo. Hasta que llegó un momento que apareció un pastorcito por allí. Y tuvo una crisis, Saúl. ¿Por qué? Porque vino el gigante Goliat a desafiar a Israel, y como Saúl era el más alto de todo Israel, ¿quién tenía que desafiar al gigante Goliat? Saúl. Entonces Goliat estaba mostrando que Saúl era un cobarde, y eso no le gustaba a Saúl. Entonces apareció uno que dijeron, ahí hay un pastorcito que está dispuesto a luchar con Goliat. Bueno, mándenlo para que salgan porque todo el mundo estaba mirando a Saúl, y Saúl, ¿cuándo te vas a animar? Y apareció el pastorcito, David. Entonces dice, pero este no va a poder, lo despreció. Dice, cuando lo vio, lo despreció. Dice, toma mi armadura. Y David dijo, no quiero. Y David no estaba confiado en él. ¿En quién estaba confiado? En Dios. En el llamado que Dios le había hecho. Porque David había matado a un león, había matado a un oso, y acordándose que Dios había sido real para él en el pasado. Entonces ahora él decía, ¿por qué no va a ser leal hoy en el presente? No va a ser real para mí en el presente. Y por eso, si tú quieres tener una historia de valentía con Dios hoy, más vale que te acuerdes de tu historia en el pasado. Y si no tienes ninguna historia del pasado, entonces simplemente ocúpate de crear una historia hoy, porque Dios está dispuesto a manifestarse en tu vida para que hagas una historia de fe. Pero tienes que tener un Dios real, no un Dios de una iglesia, no un Dios de un manual, no un Dios de una doctrina, sino un Dios real, un Dios que se manifiesta en tu vida todos los días. Y Saúl, cuando mató David a Goliat, ¿qué fue lo que pasó? David ganó influencia. Y cuando ganó esa influencia, Saúl empezó a sentirse como incómodo.
Y en vez de él confesar esa incomodidad, empezó a pensar que el problema lo tenía ¿quién? David. Y eso es lo que te pasa a ti y a mí. Y entonces lo quiso tirar 2 veces la lanza, y así, ustedes saben la historia, lo quiso matar muchas veces. Y Saúl no quiso ocupar su lugar. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes envidia, cuando tienes celos, empiezas a estar desconforme con el lugar donde estás y quieres el lugar de otro, y al final te terminas destruyendo a ti mismo. Judas, exactamente lo mismo. Judas admiraba a Jesús, pero siempre lo pensaba Jesús que era un poco lento. Que él decía, si Jesús tuviera las capacidades mías y con el poder de él, haríamos muchas cosas. Y Judas no lo quería matar a Jesús, quería provocar que Jesús se autoproclame como Mesías. Pero una vez que Jesús se autoproclamara como Mesías, gracias a Judas, ¿a quién iba a poner de consejero? A Judas. Iba a decir, y Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, le iba a decir a Judas, Judas, gracias, porque si no fuera por ti, yo no sería el Mesías. Y saben que a veces nosotros nos creemos los mismos en las iglesias. Yo muchas veces me creo indispensable, que si no está el pastor Barrio, la iglesia se viene abajo. Qué blasfemia total. Porque está Dios. Y muchas veces nosotros nos ponemos por encima de Dios. Y Judas también deseó el lugar de Jesús, deseó la influencia de Jesús. Los sacerdotes y escribas criticaban a Jesús de hereje, pero no, en realidad no era el problema la herejía de Jesús. El problema era que tenían envidia de que Jesús ahora venía a predicar cosas que a la gente le hacía sentido cuando ellos simplemente habían predicado cosas neutras que no le cambiaba la vida a nadie. Solamente predicaban para mantener las cosas así como siempre hicieron, para seguir cómodos como siempre estuvieron. Entonces, cuando apareció alguien que se animó a decir las cosas como Dios pide, y que no era animarse, sino simplemente hacer lo que había que hacer, al principio decían, este no va a durar mucho. Pero cuando vio que la influencia comenzó a crecer y entonces ellos empezaron a perder la influencia que tenían, y ahora la gente quería escuchar a Jesús y ya no los quería escuchar a ellos. No los despreciaban tampoco, algunos sí los despreciaban también, pero empezaron a sentirse envidiosos. Y esos celos los hicieron estar desconformes con el lugar que tenían. Y hay una iglesia, la iglesia final, la Biblia la describe como una iglesia autoengañada. La Odisea, una iglesia orgullosa que ha tenido muchos privilegios, así como Saúl, como lo tuvo Lucifer, como lo tuvo Judas. Y entonces esa iglesia se cree rica y que no tiene necesidad de nada porque tiene la verdad, tiene todo. Tiene una espectacular organización. Tenemos gente preparada, no así cualquier gente que predica. Pero una iglesia que se cree que no tiene necesidad y Dios la ve como miserable, pobre, ciega y desnuda. Porque hay una sola cosa que te recomienda delante de Dios y esa cosa es tu necesidad. Dios solamente puede recibir al necesitado. Y esta iglesia, mirando el pasado y las bendiciones que ha tenido, se cree superior a otros. Y por eso le dice Dios a esta iglesia, tú eres vomitiva, me da asco. No me da asco tú como iglesia, me da asco tu actitud. Es una actitud repugnante, esa del orgullo. Para Dios el orgullo es repugnante. Por eso alguien puede haber entrado hoy acá y puede haber dicho, pero a mí me parece que yo no estoy preparado para esto porque la gente esta sabe mucho. No, muchas veces la gente viene acá y dice, pero yo no sé orar. ¿Quién sabe orar? Sí, sabemos decir palabras lindas después de que estamos mucho en la iglesia y eso, pero una cosa es decir palabras lindas y otra cosa es orar con el corazón. Dios quiere gente que ora con el corazón, no gente que diga palabras lindas. Esa iglesia orgullosa tiene que arrepentirse. Porque si no, no podrá preparar camino para la venida de Cristo. Esta iglesia está autoengañada y eso es lo peor. Pero ¿saben qué es lo que hace el autoengaño religioso? Siempre se manifiesta ¿en qué? En persecución. No hay nada peor, hermanos y hermanas, no hay nada peor que un religioso que esté lejos de Dios. Es peor que un satanista que está con Satanás. Es peor. Un religioso lejos de Dios, porque el satanista que está con Satanás, tan siquiera algún día puede darse cuenta, él sabe que está con Satanás y se da vuelta. Pero el religioso que está lejos de Dios piensa que está con Dios y eso es peor que un satanista que está con Satanás.
Porque piensa que está con Dios. Entonces, como piensa que está con Dios, hace todo pensando que está aprobado por Dios. Y eso lo vimos en la historia. O sea, los religiosos han hecho las perversidades más grandes que existen. ¿Por qué? Porque cuando tú estás teniendo actitudes perversas, pero piensas que Dios te dirige, entonces nadie te puede poner freno. Y por eso tengamos mucho cuidado de venir a una iglesia sin Dios, porque es una gran maldición venir a una iglesia sin Dios. No necesitamos la iglesia para estar con Dios. Ahora sí, todo el que está con Dios termina siendo parte de la iglesia de Dios. Pero la iglesia de Dios no necesariamente es las instituciones, las organizaciones que hemos creado para ser más eficientes en la misión. Eso es organización. Pero la iglesia de Dios son todos aquellos sinceros que han entregado su vida al Señor y que siguen a Dios a través de Jesucristo. Jesús dijo que va a haber una situación muy difícil. Esta es una situación que casi no tiene cura. Juan 16, 1-4 dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. ¿Qué es lo que dice que van a hacer? Va a haber personas que persiguen y van a matar a personas y pensando que Dios los está dirigiendo. Eso es tremendo. Y eso dice que va a pasar. Y vuelvo a repetir, esto ya pasó. Y sigue pasando y pasará. Entonces, ¿yo cómo puedo saber quién está con Dios o quién no está con Dios? Hay una característica que es, y ya la dije recién, pero que está en la Biblia claramente. La persona que está con Satanás y que está engañada, que piensa que está con Dios, ¿qué es lo que hace? Persigue. Tú nunca vas a ver a Jesús persiguiendo a alguien. Nunca. Es más, en la Biblia siempre se dice que el pueblo de Dios es perseguido. Nunca dice que el pueblo de Dios es perseguidor. Cuando se habla de una iglesia falsa, se habla de una iglesia falsa que la característica que tiene es que ¿qué? Perseguidora. Esa es la iglesia falsa. Entonces, cuando tú vienes acá a la iglesia, a esta iglesia, y ves a alguien que empieza a perseguir a alguien, empieza a decir, este es hereje y este es lo otro, eso es lo otro, ¿a quién estás viendo? A alguien que piensa que está siguiendo a Dios, pero que está equivocado. Cuidémonos de aquellos que van a limpiar la iglesia, porque ¿saben qué? Hay una persona que es solamente la encargada de limpiar su iglesia y esa persona se llama Jesucristo. Nosotros no somos nadie para limpiar nuestra iglesia. Si tú quieres limpiar la iglesia, límpiate a ti mismo y vas a limpiar la iglesia. Sé fiel a Dios y vas a limpiar la iglesia. Sé fiel a Cristo y limpiarás la iglesia. Preocúpate tú de no estar en la herejía y vas a ver que no va a haber herejía. Pero si estás centrado solamente en la herejía de aquel de otro que predica, lo más probable es que tú pierdas la verdad por estar analizando todo el tiempo la herejía. Ese es el problema del autoengaño, pero en la Biblia, gracias a Dios, encontramos un espíritu diferente. Ese espíritu lo vemos en Josué. Yo le llamo, ¿saben qué? El espíritu de los segundos. Espectacular este espíritu. Gente que aceptó su lugar y que no estaba. Ellos entendían que en el pueblo de Dios la función simplemente es una función, pero que no hay mayor libertad y no hay mayor felicidad que estar en el lugar que Dios nos asigna. Y tenemos a Josué, que estuvo dispuesto a ser el segundo. Y cuando Dios determinó, porque no era el plan de Dios incluso que Josué llegue a ser el primero, pero como Moisés se equivocó, Dios a su tiempo lo llamó a Josué a ser el primero. ¿Pero por qué lo llamó a ser el primero? Porque él era feliz siendo el segundo, porque no tiene cuestión. La posición no te da ninguna influencia, te da solamente autoridad, pero la influencia se gana con el carácter. Con un carácter desarrollado. ¿Y sabes por qué Dios muchas veces te pone a mí? Y lo pone a Joel Barrios no de segundo, sino que lo pone de 148 por ahí, o mucho más lejos. Lo pone porque Joel Barrios necesita crecer en entender que lo único que nosotros debemos hacer es estar conformes en el lugar que Dios nos puso. Punto. No lo entendí siempre, ¿eh? Jonatán, me encanta Jonatán, me encanta, uno de los más grandes de la Biblia. Jonatán, que sabía que él tenía que heredar el trono de Israel, que sabía que Dios había elegido a su padre y por lo tanto él tendría que haber sido elegido y él tendría que haber pensado que yo soy el
Si Dios eligió a mi papá, yo que soy el hijo, Dios me eligió a mí también. Sin embargo, cuando aparece David y el Espíritu Santo le muestra que David va a ser el sucesor, ¿qué hace Jonatán? Se hace amigo, no solamente se pone indiferente cuando David dice, voy a ser cristiano, no voy a hacer nada en contra de David, sino que se hace amigo de David y le prepara el camino a David para ser rey. Y lo esconde incluso a David de la ira de su padre. Impresionante. Esas son las personas grandes en la Biblia, que su felicidad no está determinada por una posición, su felicidad está determinada por ocupar el lugar que Dios le asignó. Impresionante. Y después tenemos Juan el Bautista. Juan el Bautista también. Y ustedes saben la historia de Juan el Bautista. En Juan 3, 26 al 30 dice, y vinieron a Juan y le dijeron, Juan estaba predicando, Jesús comenzó a predicar y vinieron los discípulos de Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fue dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está en su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es interesante esta parte, porque imagínense, Juan era el predicador más importante que existía en esa época, era el evangelista más importante, y vienen los discípulos de él y le dicen, Juan, Jesús te está quitando seguidores, y está predicando allí. Es más, me imagino que los discípulos de Juan le deben haber dicho a Juan, ¿y sabes qué? Jesús está predicando de semillitas, de pajaritos, de hijos pródigos que vienen y eso. Claro, así se puede ganar cualquiera. En cambio tú te pones en contra de Herodes, tú sí predicas la verdad presente. ¿No han escuchado ese tipo de argumentos? No, ¿saben qué? Dios necesita en su pueblo, necesita predicadores como Juan el Bautista, necesita predicadores como Jesús, como Pablo, como Pedro, con diferentes tipos de predicaciones. Y cada uno ocupa el lugar que Dios le asignó. Pero no es porque si Juan denuncia a Herodes, todos tenemos que denunciar a Herodes. No, Dios le dio otra misión a Jesús y es predicar de hijos pródigos. Pero a veces pensamos que no, porque solamente hay que denunciar a Herodes. Y otros que piensan, no, eso solamente están trayendo miedo. Hay que predicar solamente historias de hijos pródigos. No es ni una cosa ni la otra. Necesitamos todo. Porque nadie es completo. ¿Pero qué? Juan podría haber dicho, y podría haber dicho a los discípulos realmente, sí, yo no quise decir nada, yo no quise decir nada, pero yo veo, claro, yo predico en el desierto, él predica cómodo ahí en la ciudad. Y no dice nada más nada, pero Dios está en el control. ¿Vieron esas frasecitas así para salir para convencernos a nosotros mismos que estamos bien? No, Juan no. ¿Saben qué? Juan sabía que él tenía un problema. Y ese problema se llama orgullo. ¿Y sabes qué? Ese es el mismo problema que tienes tú y yo. Y a menos que no nos demos cuenta y no estemos atentos a eso, le vamos a dar rienda suelta a esa semillita. Que Juan no le dio esa rienda suelta a esa semillita. ¿Qué hizo Juan? Él dijo una de las frases más espectaculares que existen en la Biblia. Es necesario que Jesús crezca y que yo mengüe. Pero él no estaba hablando de Jesús en Palestina, él estaba hablando de Jesús en su vida. Jesús necesitaba crecer en su vida, porque él sabía que tenía la tentación de decir, me está sintiendo mal que Jesús está teniendo más seguidores, y yo que hice tanto esfuerzo y denuncié a Herodes y tengo todos en contra, ahora Jesús se está ganando todos, se está metiendo todos en el bolsillo. No, Juan no, él sabía que estaba esa tentación, sabía que Satanás lo estaba tentando, entonces decía, no, es necesario que Jesús crezca y que yo mengüe. Y ¿sabes qué? Cada vez que te venga la pizca de la envidia, cada vez que te venga la tentación de los celos con alguien que parece una mejor posición que tú, solamente di en tu mente, es necesario que Jesús crezca y que yo mengüe. Quiébrate delante de Dios y confiesa tu pecado. Porque si no, como Coré, Datán y Abirán, si no tú le das rienda suelta a eso, puede ser que un día termines tragado por la tierra. No porque Dios te quiera hacer tragar por la tierra, sino porque tú lo decidiste. ¿Por qué? Porque la semilla de la envidia y de los celos es tan peligrosa que terminamos pensando que somos dirigidos por Dios cuando estamos siendo dirigidos por Satanás. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Cada elección de Dios es una oportunidad inmensa para crecer, pero si le damos lugar al orgullo, la transformamos en una maldición. Y quiero terminar
no voy a decir esto. Voy a ir directamente a la conclusión. Yo creo que a veces es bueno los sermones testimoniales. Y hoy voy a ser vulnerable con ustedes. Dios me ha dado muchas lecciones en la vida. Y saben que esto yo no lo entendí siempre. Y hasta hace poco Dios me ha tenido que dar lecciones. O sea, que yo mismo me las busqué, no es que Dios me las dio. Pero antes de venir aquí a la iglesia, a esta iglesia, iban a cambiar al coordinador. Y por eso les estoy hablando, no estoy hablando un sermón, ahora voy a hablar testimonialmente. Iban a cambiar al coordinador y hubo compañeros que se acercaron a mí y me dijeron, Joel, ¿por qué no mandás tu resumen? Ya habían decidido cambiar al coordinador. Y no había nadie que iba a ocupar ese lugar. Y estaban diciendo, ¿quién quiere? Y yo mandé mi resumen. Y lo puse en oración. Y dije, Señor, si tú quieres, y por adentro mío, yo quería. Pero, o sea, yo mismo, sabía que esto no tiene que ser con orgullo ni nada por el estilo. Y entonces, claro, empezaron a darse las cosas de tal manera que yo sentía la convicción de que Dios me había elegido para eso, antes de que se hagan los congresos y eso. No les voy a dar todos los detalles. Pero entonces llegó el congreso y pasó una cosa en el congreso, que no voy a dar tampoco detalle, que era la confirmación. Yo dije, Señor, yo estoy tranquilo. Y yo decía, qué bien, qué lindo que es estar tranquilo, que Dios dirige todas las cosas. Bueno, tú me elegiste, Señor, así que ahí estaré. Y resulta que pasó otra cosa, y cada vez más seguridad. Parecía que la gente se acercaba a mí ya como felicitándome. Y llega el día que van a anunciar, y yo me estaba preparando, preparándola. Y resulta que anuncian a un compañero mío. Yo por lo menos esperaba, yo ya que había mandado un resumen, esperaba que me manden diciendo, Joel, mira, agradecemos mucho tu resumen, pero elegimos a otro. No, ni eso. Me dieron, y como no me anunciaban nada, yo ya pensaba que era yo el que me iban a tirar la alfombra roja. Hermanos, qué chasco. Es más, yo tenía la seguridad de que Dios me había dicho que yo iba a hacer. ¿Y saben qué? Ahí me di cuenta que las corazonadas, no, con Dios no van. Puede ser a veces, pero tú tienes que basarte en la palabra y hasta que Dios no actúa. Y fue un chasco grande, una prueba grandísima, que yo no me acuerdo pero creo que hasta mis hijos por 3 semanas o 4 semanas que no me recuperaba, los trataba mal a todos y todo eso. Claro, yo nunca iba a reconocer. ¿Y saben qué? Tuve que hablar con Miguel Tirado, que es mi amigo, mi coordinador. Tuve que hablar y tuve que reconocer. ¿Y por qué hablé? ¿Por qué hablé? Porque yo sabía que si yo no hablaba con él, yo le iba a hacer una guerra a él. No una guerra así abierta, sino una guerra solapada entre los compañeros cuando él esté haciendo una... No, acá no se hacen las cosas como tendrían que hacerse. ¿Y saben qué? Fue duro. Yo no les puedo decir cuánto me costó recuperarme. Bueno, gracias a Dios estoy acá ahora. No sé si ustedes dirán lo mismo, pero estoy acá. Pero ¿saben qué? Ahora miro para atrás y digo gracias a Dios por Miguel. Y gracias a Dios porque no me eligió, porque ustedes ahora que me conocen mucho más, no tengo ni la capacidad para hacer todo lo que él hace. Y somos grandes compañeros, grandes amigos, trabajando juntos con la misma filosofía, con la filosofía de servir a Dios. Pero le doy gracias a Dios porque me dio esa prueba, porque evidentemente había algo que yo no estaba muy bien en mi vida espiritual. Y ahora viene lo que te quiero decir. Cada vez que sientas demasiado dolor por algo, analiza si tal vez no se deba tanto a una injusticia, sino a tu orgullo. Cuando nos duelen demasiado las cosas, no es tanto por la injusticia en sí. Es más, la injusticia la creamos en nuestra mente para justificar nuestro orgullo. Pero generalmente nuestro dolor se debe a nuestro orgullo. Y si tuviera más tiempo les contaría una cosa que me pasó en la adolescencia, que es también muy ilustrativa con respecto a esto. ¿Se animan? Sí. Se las cuento. Y con esto termino, prometo que termino. Crecí cerca de una iglesia adventista. Crecí cerca de una iglesia adventista y cuando había una cancha de vóley. Y entonces a mí me gustaba, yo tenía 9 años, iba a ver cómo jugaban los jóvenes al vóley. Y empecé a tratar de imitar en mi casa cómo jugaban al vóley.
Y cuando llegué a tener 11 años, un día que faltaba, no había tanto para el equipo, dicen, entra Joel, y me metieron a mí. Bueno, y yo empezaba a tirar así, pero como yo había practicado, había visto en mi casa y había practicado un poco, cuando vieron que le pegaba más o menos bien, empezaron a decir, wow, qué bien, y me felicitaron. Pero por supuesto, nunca me elegían, o sea, me ponían cuando faltaba alguien, y me empezaron a poner cuando faltaba alguien. Pero ya a los 12 años jugaba, pero muy, muy bien al vóley. Y como yo, mientras estuve en mi casa, desayunaba, crecí. Pero después cuando me fui interno al colegio, ya no crecí más porque no desayuné nunca más. Entonces, pero era alto, en la época que tenía 11, 12, 13 años, así como Jeremías, era alto, era bastante alto. Entonces, todos me venían como promisorio para jugar al vóley. Pero llegué, después entonces me fui a estudiar a la universidad, era parte del equipo del high school de vóley, pero cuando fui a la universidad, yo tenía 15 años, cuando fui al colegio que estaba al lado de la universidad, que era el boarding school, yo tenía 15 años y me vieron jugar al vóley en la universidad y me pusieron con 15 años dentro de la selección de la universidad. O sea, jugaba tan bien al vóley y yo ya no era tan alto, pero había desarrollado mucho las piernas y saltaba. Entonces yo tenía un amiguito que no jugaba muy bien al vóley. Y entonces un día él llegó de vacaciones y me dice, Joel, estuve jugando en la playa al vóley, vamos a jugar al vóley, vamos a jugar. Entonces yo le empecé a enseñar unos toques así y eso, y él empezó a jugar cada vez mejor al vóley, pero él no fue al boarding school. Estuvo un año en la ciudad donde estaba y después llegó al boarding school después de un año que yo le había enseñado prácticamente a él a jugar al vóley. Entonces él vino y fue roommate mío. Y entonces, bueno, como yo era una persona que le daba oportunidad a la gente y todo eso, le dije, vení, y le voy a decir el nombre para que vean que no estoy mintiendo. Le digo, Gabriel, se llama él. Le digo, Gabriel, vamos, yo te voy a presentar con la selección, a ver si a vos también te meten en la selección de la universidad. Y fui, lo introduje, lo vieron jugar y dijeron, está bueno. Y entonces lo metieron a él en la selección de la universidad. Éramos los dos suplentes y después todos los grandes eran los que estaban en la selección. Pero entonces, en cada partido oficial, los que estábamos suplentes nos hacían entrar para jugar un poquito. Entonces, ¿quién era el primero que entraba siempre? Yo, ¿no? Porque yo era el que jugaba. Es más, todo el mundo a mí me reconocía como un gran jugador de vóley chiquito, pero y filmaron una película una vez ahí que mostraron cómo el más lungo de la universidad podía hacer un pique y el más petizo de la selección, que era yo, podía hacer un pique, o sea, no sé cómo le dicen, o sea, tirar un remate o una clavada, una clavada. Entonces yo me sentía muy seguro de mí mismo, pero la gran crisis mía llegó cuando ese día, ese partido de la selección, había que entrar un suplente y entró Gabriel. Y yo decía, bueno, claro, hay que darle o sea, pero pasaron los minutos y nadie decía, Joel, bueno, ahora. No, jugó tan bien Gabriel y quedó de primer suplente. Cuando yo fui el que le enseñé a él y el que introduje y todo eso, y ahora ya no me llamaban a mí, lo llamaban a él. ¿Y yo con quién vivía? Con Gabriel. Entonces, cuando estaba en la pieza, en el cuarto, me empezaron a molestar los zapatos de Gabriel, me empezaba a molestar a la hora que llegaba, me empezaba a molestar cómo ponía esto, cómo hacía lo otro, cómo se reía, cómo esto. Y empezamos a tener una tensión tremenda. ¿Dónde estaba el problema? En mis celos y en mi envidia. Pero yo, mientras estaba en esa lucha, encontraba en él la problema. No, él tiene problema con la risa, con la hora que llega, con cómo hace, cómo pone los zapatos, cómo esto, con lo otro. Yo tenía el problema con él. Y el Espíritu Santo me tuvo que llevar a quebrar. Y un día, yo no sé cómo, pero esos son milagros que hace Dios. El Espíritu Santo me dice, Joel, vos estás envidioso. Reconocelo, estás jugando mejor que vos al vóley y se acabó. Y ¿saben qué? Hasta que no reconocí eso con Dios, no tuve paz. Y por eso puede ser que a alguien le pueda estar hablando que no tiene paz. Porque ¿sabes cuándo se encuentra la paz? Es solamente cuando te quiebras. Quiébrate. Deja de luchar contra ti mismo. Reconoce que tienes un problema y vas a ver que va a venir la paz, porque Dios te acepta con todos tus problemas. Acepta el lugar que Dios te asignó en la vida. Acepta ser segundo suplente. Fuiste primero, bárbaro, ahora sos segundo. Bueno, sé feliz siendo segundo. Acepta el lugar y vas a ver que la felicidad va a venir como resultado. Y vas a tener la seguridad de la presencia de Dios en tu vida. Y por eso hoy simplemente te invito a que digamos con Juan el Bautista, es necesario que Jesús crezca en nuestra vida y que nosotros menguemos. Que Dios te bendiga y que esa pueda ser tu experiencia en la mía.
vamos a ponernos de pie y terminar cantando. ¡Ay, me olvidé! Perdón. Uy, ustedes están con mucho hambre, pero ¿me permiten entregarle los regalos a nuestros hijos? Vamos a pedirle a la secretaria y nos vamos preparando para cantar el canto lema. Hay comida para todos abajo. Después, como siempre, el Ministerio de Cocina aquí está haciendo un gran trabajo. Pero entonces vamos a pedirle a Yael y a Jeremías, por favor, que pasen. Y esto no lo hago porque son mis hijos, que siempre lo hacemos con todos. Y entonces aquí tenemos, y yo le voy a pedir por favor que sea mi esposa, sea la que le pueda entregar los regalos a mis hijos. Ellos me pidieron que no les iba a hacer hablar, así que les voy a cumplir la promesa. Amén. Dios te bendiga, Isabela. Y entonces le regalamos una Biblia para que Jeremías sea un gran estudioso de la palabra, y Yael pidió una Biblia de Pathfinders para que ella siga siendo firme con el Señor, y esperemos que lo disfruten. ¿Ok? Dios los bendiga. Dios los bendiga. Muy bien, ahora sí le pido al Praise Team, le pido a todos los chicos que quieran pasar para cantar el canto final, el canto lema, discípulo. Vamos a cantarlo con todo entusiasmo. Acá hay uno. Toma. Todos los chicos que quieran pasar a cantar, pasen. Yael y Eliana también si quieren, y Elianita también si quiere pasar, y todos los chicos que... ¿Puestos de pie? Vamos. Me presento ante ti, Señor, sin ninguna clase de pretensión. Tú eres santo, yo soy pecador, todopoderoso Dios santo. Me presento ante ti, Señor, porque en Jesucristo tengo perdón. Que no tengas falsedad, hazme sencillo, tuya es mi voluntad, tuyo es mi pensar, tuyo es todo mi actuar, mi Dios. Soberano, me presento ante ti, Señor, respondiendo tu llamado de amor. Si me quieres poner en el altar, aunque vaya a predicar, soy todo tuyo, tuya es mi voluntad. Soberano, tuyos son mis sentimientos.
Señor. Tuyo es todo, Señor. Nada es nuestro. Hoy queremos tomar la decisión de vivir para ti. Toma nuestra voluntad, Señor. Que la gloria de nuestra vida, no de nuestra vida, porque no tenemos nada de gloria, pero que todo lo que hagamos sea para darte gloria a ti, Señor. Y cada vez que surja en nosotros la semilla de la envidia, de los celos, de la inconformidad, Señor, te pedimos que nos des la humildad, quiebra nuestro corazón para ir a ti y confesar nuestro orgullo. Y simplemente, Señor, aceptar el lugar que tú nos asignaste. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos, sin merecerlo. En el nombre de Jesús. Amén.